bienvenidos a Diálogo Abierto. Recuerde que estamos en simultáneo por Radio Nacional. Carla Jarada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Perla. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos, listas ya para empezar con Diálogo Abierto por TV Perú y Nacional. Y hoy tenemos, como siempre, el análisis de lo que ha sucedido en la semana. Y vamos a ver varios temas como las reuniones del Pacto Perú y sobre todo algo muy importante porque ya se anunció, ¿no es cierto?, que justamente ya se van a iniciar mañana las inscripciones para aquellas personas que quieran ser voluntarias en probar la vacuna que se encuentra en estudio, ¿no es cierto? Así que eso va a ser nuestro primer tema con nuestro invitado. Así es, hay mucha expectativa por esos ensayos clínicos que se van a desarrollar en nuestro país. Recordemos que son 8 los laboratorios que han mostrado interés en hacer los ensayos en esta fase de investigación para saber sobre todo la cobertura de estas vacunas. La primera va a ser la vacuna china Sinopharm, y justamente para hablar sobre este procedimiento, cómo se están llevando a cabo o cómo se van a llevar a cabo las inscripciones de los primeros 3.000 voluntarios para estos ensayos clínicos de la vacuna china, se encuentra con nosotros, o se va a encontrar con nosotros en unos minutos más, Germán Málaga Rodríguez, investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Por qué? Porque tanto la Universidad Cayetano Heredia como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos son las encargadas justamente de llevar a cabo todo este proceso de reclutamiento, por decirlo de alguna manera, de los voluntarios que quieran inocularse la vacuna. ¿Ya está con nosotros, señor director? Sí, ya está con nosotros Bien. Nuestro invitado, Germán Málaga Rodríguez, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con nosotros. Muy buenos días, señor Málaga. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, la convocatoria ya salió anoche, por lo menos nos llegó la información, y se abre mañana, 30 de agosto, a las 11 de la mañana, ¿cierto? Exactamente, la información es correcta. Mañana a las 11 vamos a colgar el formulario de inscripción. La gente ya está visitando de manera muy entusiasta y con bastante frecuencia la página. Estamos teniendo un promedio de 10 ingresos por minuto, de modo que creemos que la convocatoria mañana debería rápidamente hacer que cubramos estas primeras plazas de 3.000 que se han abierto para los primeros voluntarios. Bien, entiendo que la página es www.vacunacovid.pe, son efectivamente 3.000 voluntarios los iniciales, pero también sé que han recibido aproximadamente unos 8.000, 9.000 correos de gente que está interesada de participar de estos ensayos clínicos. En realidad ya son bastantes más, porque esos 9.000 mails fueron cuando abrimos el portal hace unos días. Después tuvimos que esperar a que toda la información que estábamos proveyendo, que estaba en el portal, tenía que ser validada con en el Comité de Ética, lo cual es absolutamente necesario en aras de velar por la transparencia y porque el ensayo clínico, el estudio se haga bajo las normas establecidas en el propio protocolo y bajo la normatividad internacional para protección de los voluntarios. De modo que finalmente pasamos ese requerimiento, ya todo el contenido se ha aprobado por un comité de ética y bueno, a partir de eso es que hemos planificado para mañana domingo a las 11 de la mañana ya colgar el formulario de registro para que las personas empiecen a expresar su voluntad de registrarse. Bien. Y hay que tener en cuenta que cuando entren al formulario, en realidad no solamente es cuestión de poner y marcar me inscribo y ya, ¿no? Sino van a tener que revisar, van a tener que leer el consentimiento informado, vaya unas repreguntas en las cuales vamos a constatar que la persona efectivamente ha entendido, porque nos interesa que estos voluntarios... Doctor Málaga. Sí. ¿Cuántos formularios aproximadamente ya han recibido? Digamos, para tener una idea, porque se supone que son 3.000 los voluntarios, pero usted menciona que ya han estado recibiendo en los días... No, hemos estado recibiendo ingresos a la página. El formulario se va... ¿Cuántos ingresos? Claro. Porque teníamos entendido que eran 9.000, pero usted me dice que ya han superado esto. Sí, no, largamente. Están entrando 10, tenemos 10 visitas por minuto, largamente hemos superado ese
ese número. ¿Alrededor de los 20.000 de pronto? Por lo menos, ¿no? Por lo menos. 10 por minuto, o sea, es bastante, hay bastante expectativa, bastante entusiasmo por el estudio, de modo que... Claro, ¿cómo va a funcionar, digamos, la selección? Porque una cosa es que comiencen a inscribirse, pero ¿cómo va a ser la selección de los voluntarios? Como decía, entonces, lo que va a pasar mañana es que las personas van a entrar a la página, van a hacer el recorrido, van a dejar van a poner sus datos y van a abrir el formulario de quiero ser voluntario. En ese formulario ahí va a estar el consentimiento informado, donde se lee qué cosa es la vacuna, cuáles son los beneficios, cuáles son los potenciales riesgos, qué se espera del seguimiento, cuáles son los procedimientos del estudio. Y después van a haber unas repreguntas para verificar que la persona haya entendido el contenido de ese consentimiento informado. Una vez que esto se logre, y la persona, vamos, esta pequeña evaluación, si se quiere, verificamos que la persona ha entendido de qué consiste el consentimiento, procedemos a desea su registro y bueno, entonces nosotros posteriormente, una vez que la persona ya se registró, expresó su voluntad de ser voluntario, vamos a contactarla, le vamos a dar una cita. Cuando llegue el día de la cita, la persona va a llegar al centro de vacunación, vamos a hacerla firmar un consentimiento informado nuevamente, pero esto es firmado en papel, por duplicado, una copia se queda en el centro y la otra copia es para la persona. Y ahí se arma todo el proceso en el cual va a tener una evaluación, unos exámenes de valoración de su estado. Si todo está bien, la persona pasa a ser vacunada. Pues después de la vacuna va a estar unos 30 minutos observando que no ocurra ningún evento fundamentalmente alérgico. Las complicaciones que ocurren en ese periodo pueden ser alérgicas, pero no son frecuentes. Pero ahora, doctor, digamos, de todos los voluntarios no van a recibir la vacuna, ¿cierto? Hay algunos que van a recibir, digamos, un placebo. ¿Cómo van a diferenciar? Para terminar la respuesta anterior, efectivamente, entonces, en ese camino vamos a recibir 3.000 los que van a firmar este consentimiento, pero posteriormente estas personas van a, claro, podrían, uno, retractarse, dos, cuando lleguen, de pronto tienen alguna condición que no se fue descubierta en esta encuesta en red y podrían ser descartados también en ese momento. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Podría ser que si no se logran esos 3.000, porque hay muchas personas que son descartadas o que simplemente se retracten en participar, podríamos hacer una segunda convocatoria para completar esos 3.000 que necesitamos. En cuanto al placebo, a ver, esto es un estudio, primero que nada. Esto no es una campaña de vacunación. Es un estudio en el cual se van a probar 2 vacunas, en realidad, una vacuna número 1 y una vacuna número 2, que tienen nombres por las ciudades de origen, Beijing y Wuhan, pero en realidad es una vacuna número 1 y una vacuna número 2, y un placebo. De tal modo que de estas 6.000 personas, 2.000 van a recibir la vacuna tipo 1, 2.000 van a recibir la vacuna tipo 2 y 2.000 van a recibir el placebo. ¿Por qué es importante el placebo? El placebo es importante por 2 razones. La primera, que hay un efecto placebo, valga la redundancia, en el cual todas las personas que reciben un medicamento, van a la consulta, reciben un medicamento, una inyección, una vacuna, un procedimiento, tienen algunos síntomas, algunas manifestaciones, que no necesariamente son por el procedimiento, o vacuna o medicación, sino que son de parte de la subjetividad de la persona. Un tema psicológico. Y es tan, se podría decir, pero es tan potente que hay ejemplos, bueno, no es motivo de esta conversación, pero hay ejemplos riquísimos y maravillosos de cómo funciona de gente que no ha recibido un procedimiento y que siente los mismos estragos como si los hubiera sufrido. Esas son cosas que las sabemos muy bien. Y la forma de deslindar entre el efecto propiamente de la vacuna y del placebo es solamente esta comparación. Pero tanto más importante que eso es verificar
la efectividad. Doctor, justo en ese caso, ¿cuántas vacunas o cuántas dosis, mejor dicho, van a recibir los voluntarios? ¿Y en cuánto tiempo se va a poder tener los primeros resultados? Porque creo que la prueba va a durar un año. Buena su pregunta. Son 2 dosis, con un lapso de separaciones de alrededor de 4 semanas, y efectivamente el lapso de observación va a durar un año. Esto no quita que se van a hacer análisis, lo que se llaman interinos, es decir, se van agrupando los pacientes, vamos vacunando y vamos haciendo seguimiento, y y se van haciendo cada cierto número de dosis, cada cierto número de pacientes, se van haciendo unos análisis a ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿y por qué? Además, con relación al placebo, ¿por qué es importante tener un grupo de control? Imaginémonos que las personas que reciben placebo, el 20% hacen enfermedad de COVID. Imaginemos. Son 400 personas que hacen COVID en el grupo placebo. Y en el grupo de la vacuna 1, 100 pacientes hacen COVID. O sea, es el 5%. Entonces, es muy fácil hacer la diferencia. Sin vacuna, 40%, con vacunas, claro, ahora, 5%. Doctor, Idealmente sería 0. No lo podemos garantizar, sí. Sería la situación ideal, pero de esta forma podemos verificar que un tratamiento funciona versus uno que no funciona. Doctor, quienes reciben el placebo obviamente no saben que están recibiendo el placebo. Ni ellos ni nosotros. Por eso es que se va a recomendar para todos, inclusive los que reciben la vacuna, porque no sabemos si va a funcionar, o sea, para todos, que mantengan las normas establecidas para esa nueva normalidad. Ahora, ¿por qué es importante? A mí me gustaría que sea mucho más específico en el tema del placebo, explicar por qué es importante en un ensayo clínico tener, digamos, la certeza de cuál es este efecto placebo. Porque, porque, como te decía, hay síntomas que se van a presentar por el simple hecho de haber recibido una inyección de agua. Entonces, ¿cómo sabemos si estos síntomas son por la inyección o si son realmente por el efecto del placebo? Pero como te decía, más importante que eso es para verificar cuál es la efectividad del tratamiento. No se puede establecer la efectividad del tratamiento si no tenemos un grupo de comparación. Claro. Ahora, usted habla de 2 vacunas, vacuna 1 y vacuna 2. ¿Cuáles son las diferencias? En realidad son diferencias genéticas que tiene una de otra vacuna, quienes las desarrollaron piensan que pudieran generar alguna diferencia en términos de inmunogenicidad, y son, digamos, las más avanzadas que tienen, y por eso decidieron probarlas de esta manera. Doctor, perdón, pero en castellano para nosotros, por favor, ¿cuál sería la diferencia a niveles prácticos, digamos, entre las 2 vacunas? No se sabe, por eso se va a evaluar, o sea, su conformación es ligeramente distinta, pero es suficientemente importante, según los desarrolladores, para pensar que pudieran tener respuestas, que el organismo pueda responder de manera distinta a una u otra. Y eso solo se puede saber a través del ensayo. Ahora, en un escenario súper esperanzador es que los voluntarios no presenten ningún tipo de complicación, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son esas situaciones médicas que se podrían presentar, que están consideradas dentro del ensayo clínico, que requieran algún tipo de asistencia de parte de un profesional de la salud para aquellos voluntarios que se van a presentar para esta fase de ensayo clínico? Gracias por la pregunta, es importantísima. Lo que tenemos de información hasta el momento es de que esta vacuna es bastante segura. Ya se ha traspasado la fase 1, la fase 2, en la fase 1, en ambas fases en realidad, pero se verifica que las personas que reciben la vacuna no tienen eventos adversos. Para el 8 de septiembre, cuando empecemos a vacunar en Perú, ya van a haber recibido alrededor de 20.000 personas en el mundo estas mismas vacunas, sin eventos mayores. Lo que se está reportando es alrededor de un 15%, un pequeño enrojecimiento, o sea, un endurecimiento, alguna fiebrecita suave, malestar, dolor de músculos, dolor articular, pero nada más. No se está reportando ningún otro evento mayor. De modo que yo diría que son bastante seguras, pero nuevamente podrían siempre surgir eventos raros, que sea uno de cada 50.000 vacunas. Entonces, no hay forma de saber antes de eso, pero doctor, hasta el momento con 20.000 no se tienen esos reportes. Doctor, lo que quedó pendiente de respuesta es
la evaluación, usted mencionó que efectivamente la observación es un proceso de 1 año, pero va a haber reportes, digamos, a lo largo de ese año. ¿Cuándo va a ser el primer reporte? En realidad, a ver, esos reportes en la medicina se llaman análisis interinos, que son análisis periódicos. No se está viendo todos los días los datos, ¿no? Que se ven cada 20%, del número de propuestos, cada 25% se van controlando cómo van los resultados en términos de efectividad y en términos de efectos adversos. Efectos adversos, generalmente la respuesta es inmediata, porque vamos a estar permanentemente siguiendo a las personas, buscando si ocurre alguna eventualidad. Pero en cuanto a la efectividad, sí se tiene que ir cada 25%, vamos chequeando eso más o menos cada 3 meses. Y vamos chequeando cómo van los resultados. Podría ser, imaginémonos en el ejemplo que te puse anterior, que del grupo de placebo el 40% o el 20% se infecta, y en el grupo de las vacunas el 0%, entonces podría, en una situación hipotética, probable, no sé si probable, pero sí hipotética, ideal en todo caso, quimérica, adelantar el cierre y decir, no, si esta vacuna es demasiado buena, así que no tiene sentido seguir probando, vacunemos a todos. ¿Los voluntarios van a recibir algún tipo de póliza de seguro en caso presenten alguna reacción adversa a esta vacunación? Sí, pero siempre hay que tener cuidado en cuenta de que la póliza es por si se documenta algún evento atribuible a la vacuna. Como por ejemplo, una reacción alérgica, una reacción inesperada que no conozcamos hasta ahora. Pero fundamentalmente son alérgicos. ¿De cuánto es esta póliza, doctor, y quién se encarga de administrarla? ¿La misma empresa? Es a través de los investigadores, pero hay una póliza que hemos contratado hasta por $500,000. Ustedes son las que han contratado esta póliza. De las tres dosis, digamos, de la Beijing, Wuhan y el placebo. Sí, pero bueno, esperamos porque la gente no haga... Va a ser bien difícil atribuirle algún daño al placebo. Digo, pero... Bueno, sí, si ocurriera y se demuestra, sí, evidentemente sí. Ahora, doctor, estoy leyendo aquí... Esto es para los 6.000 sujetos voluntarios. Claro, justamente sería bueno que usted pueda explicar el placebo, ¿no? Porque el placebo es, en sencillo, darle algo a una persona que no es la vacuna, ¿verdad? Hacerle creer, mejor dicho, que se le está poniendo algo para ver si es que su cuerpo reacciona de la misma manera como si se lo hubiesen puesto, más o menos así. Yo creo que lo ha entendido muy bien, lo ha entendido usted muy bien, el efecto es ese. No, está perfecto, lo ha explicado mejor que yo. Gracias. ¿Pero qué sustancia es? Creo que por ahí va la pregunta. ¿Qué sustancia? Es un etiquetado exactamente igual, que tiene la misma... Y es una solución... agua con azúcar. En medio de la vacuna, no es agua con azúcar exactamente, porque en medio de la preparación para la administración del virus muerto... Claro, se han visto casos, y usted me corregirá, doctor, alrededor del mundo, donde, por ejemplo, se les ha dado placebo a un grupo de pacientes que han sido, no sé, caramelos, pastillas, y a otro grupo sí se les ha dado la medicación, me estoy refiriendo a otro tema, no necesariamente coronavirus, sino a otros temas, yo sí te cuento tu ejemplo, para poner en sencillo, y cuando se les da para caramelos, pastillas, y la persona no sabe que ha recibido caramelo, pastillas, tiene síntomas. Tiene a veces tantos síntomas como las personas que reciben la pastilla de verdad. Claro. Entonces, ahora, doctor, ¿todos pueden postular o hacer voluntarios en el Perú o tiene que ser peruano? En verdad sí podrían postular ciudadanos sobre todo se va a abrir la posibilidad de que tengan DNI o carnet de extranjería. Entonces, con la idea de que sean personas que estén legalmente en el Perú. Seguramente vamos a registrar a algunas otras personas, pero digamos lo que tenemos planificado, lo que se ha establecido es que sean peruanos o ciudadanos extranjeros, pero que tengan arraigo y tengan formalización en el Perú con un carnet de extranjería. Muy bien, doctor. Muchas gracias por absolver nuestras dudas. Ha sido usted muy claro, muy didáctico. Mucha suerte en este proceso y esperamos que todo salga bien conforme a las expectativas que se tienen. A ustedes las gracias y nada, y por favor ayúdenos
a difundir que ni este ni los próximos estudios son campañas de vacunación, son estudios que son necesarios porque sin esos estudios no tenemos forma de probar si estas vacunas son efectivas y cuán efectivas son. O sea, son importantísimos. El lema del estudio es pon el hombro, porque en verdad todos tenemos que poner el hombro para salir de este pantano, de esta noche negra, que solo vamos a salir, como van las cosas, cuando tengamos una vacuna disponible. Es importantísimo el civismo que tenemos que tener para participar en este y en los otros estudios, porque no hay otra solución. Hasta ahora no tenemos un tratamiento que ni prevenga ni cambie el curso de la enfermedad. Muy bien, doctor. Tenemos que dejarlo, pero estaremos en contacto sobre todo para ir viendo cuántos son los inscritos y cómo evoluciona finalmente, ¿no es cierto?, esta vacuna en su fase 3. Bien, muchas gracias al doctor Germán Málaga Rodríguez, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Vamos de inmediato con información en vivo hasta San Juan de Miraflores, nuestro compañero Genaro Bermedo. Buenos días, Genaro. De organizarnos, oportunidad de... Así es, Carla, Perla, muy buenos días. Nos encontramos en la zona alta de San Juan de Miraflores, hasta donde ha llegado la ministra de Salud y el ministro de Defensa. Están dando las primeras declaraciones con respecto al apoyo que se va a dar en esta zona. Escuchemos. Sigamos todos trabajando juntos y sobre todo no nos olvidemos de la importancia de reforzar el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de seguridad. Muchas gracias. Muy bien. Fueron las palabras de nuestra ministra de Salud, doctora Pilar Macetti. A continuación, la palabra del ministro de Defensa, general Jorge Chávez Cresta. Damas y caballeros, muy buenos días con todos los presentes. Muchísimas gracias a los medios de información que nos permiten llegar a toda nuestra población para informar sobre las actividades relacionadas a la lucha contra el COVID-19. En el marco de todas las acciones y líneas estratégicas que se viene llevando a cabo, estamos hoy día en el distrito de San Juan de Miraflores para llevar a cabo este tipo de acciones. Señora ministra de Salud, señora alcaldesa del distrito de San Juan de Miraflores, señor congresista de la República, segundo vicepresidente del Congreso, señor general, representante de nuestras Fuerzas Armadas y que nos encontramos aquí presentes, distinguidos representantes y funcionarios del sistema de salud, de la Dirección de Salud, de nuestras Fuerzas Armadas como la Marina de Guerra del Perú, de las empresas que se han aunado el día de hoy para proporcionar asistencia y donaciones para fortalecer capacidades en los centros de salud de los diferentes lugares en donde nosotros actuamos. Conjuntamente con el sistema de salud, conjuntamente con la señora ministra de Salud y con el Ministerio de Salud, venimos llevando a cabo acciones cívicas y fortaleciendo la atención primaria. Esta, para conocimiento de todos y cada uno de nosotros, es la 8ª jornada que estamos llevando a cabo. Hace 15 días estuvimos en Comas llevando la 7ª jornada. Este tipo de jornadas nos hacen a nosotros poder atender a la población más vulnerable en el tema de la lucha contra el COVID. Ustedes pueden apreciar en la parte izquierda que están todas las atenciones del sistema de salud, tal como lo ha descrito nuestra ministra. En la parte derecha tenemos todas las donaciones y la participación de todas las entidades del sector público y privado que nos ayudan a nosotros a dar el sostenimiento y el soporte alimentario a nuestra población vulnerable. Yo quisiera manifestar de que no solamente estamos acá por una coordinación que hicimos nosotros con el señor congresista, sino que estamos en virtud al trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de mapear cada una de las zonas más vulnerables y que en esta lucha contra el COVID venimos llevando a cabo. Si tenemos que regresar nuevamente al distrito de San Juan de Miraflores, señora alcaldesa, lo haremos, porque este es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el sector privado, otros sectores involucrados y nuestras Fuerzas Armadas para poder llevar a cabo este tipo de acciones. Ustedes pueden apreciar donde nos encontramos en la zona de atención de salud y de otros stands referentes a la zona no COVID. Y en la parte alta se ha organizado la zona COVID, en las cuales se atiende al personal para proporcionar las pruebas rápidas, darle el sostenimiento alimentario y todas las acciones correspondientes para, como lo ha manifestado la señora ministra, fortalecer la atención primaria. Con estas acciones lo que se quiere es atender a la población más vulnerable, pero por sobre todo que no se vaya a migrar tan
rápidamente a un segundo nivel en el empleo de camas hospitalarias y también el empleo de camas UCI. Estamos llevando a cabo un trabajo conjunto, como ustedes pueden apreciar, con el Congreso de la República, con los sectores involucrados, con los 3 niveles de gobierno a través de la señora alcaldesa, para proteger y ayudar asistiendo a nuestra población vulnerable en los ejes correspondientes de la lucha contra la COVID-19. Muchísimas gracias. Muy bien, fueron las palabras de nuestro ministro de Defensa. A continuación, el acto Declaraciones del protocolar ministro de acaba de Defensa aquí culminar. en la Le zona de la pedimos, por Nueva favor, a nuestras Rinconada, en donde se autoridades atenderá hacer a nivel entrega médico a más de 1000 simbólica personas. Volvemos con ustedes a estudios. Adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Genaro, por esta información y estaremos en contacto contigo cualquier otra novedad. Vamos a hacer una pausa comercial en Diálogo Abierto a las 8:27 y tras la pausa regresamos con Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Antes de la pausa, ya se encuentra con nosotras Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Recuerda que estamos en simultáneo también para Radio Nacional 103.9. Bueno, hay que recordar que Max Hernández Camarero, además de secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, es psicoanalista. Así que vamos, creo, a matar a 2 pájaros de un solo tiro. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Hernández. Muy buenos días. No sé si estoy hablando con la señorita Jarada o con la señorita Berríos en este momento, porque las voces no las reconozco tan bien. Estamos las dos, así que no se preocupe. Estamos las dos acá con usted. Bienvenido a Diálogo Abierto. Bueno, empecemos hablando de los compromisos, ¿no? Del diálogo para el Pacto Perú. Bueno, mire, los 6 puntos, y le voy a decir por qué digo 6, aunque el presidente los enunció esencialmente como 5. Es decir, la búsqueda de un sistema unificado de salud, la necesidad de pensar en una educación que reduzca las brechas feroces que tenemos en nuestra patria, y que ponga énfasis en la teleeducación en este momento y en la educación rural. La búsqueda, además, de una manera particular de enfrentar la economía que está consagrada en el Acuerdo Nacional como una economía social de mercado, poniendo énfasis en ambos lados, que sea social y que respete el mercado, es decir, sin prácticas monopólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Buscar la reforma política y también la reforma del sistema judicial. Por eso separo la reforma política que requiere un tratamiento determinado y la reforma del sistema judicial que requiere otro tratamiento. Y por último, la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, que las dos, con la severa incidencia de esta pandemia en nuestra economía, en los empleos, en la posibilidad de intercambios, etcétera, etcétera, tiene que enfrentarse con mucha más urgencia en estos momentos. Entonces, estamos trabajando sobre esos puntos. En este momento hemos convocado ya a 6 grupos de trabajo sobre estos temas y además tenemos un grupo ad hoc para ver de qué manera ampliamos la consulta a las regiones, recibimos insumos de las regiones y tenemos un sistema de poleas de transmisión, ida y vuelta, para ver si podemos cumplir, como nos hemos propuesto, el encargo presidencial en 45 días. Ahora, 41. Usted ha mencionado un tema importante y es la búsqueda de encontrar o de enfrentar una economía social de mercado.
Sin embargo, estamos a puertas de la reactivación en su fase número 4, donde se van a abrir cines, donde, en fin, se van a abrir actividades que podrían generar una activación económica, pero no necesariamente teniendo en cuenta lo social. Ahí no va a haber un enfrentamiento en el pacto. Mire, hay una situación que creo que tenemos que entender. Sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud. Entonces, en este dificilísimo equilibrio tenemos que movernos. Entonces es importante ver cómo se está tomando una mayor conciencia de los riesgos y se está tomando también en cuenta una comunicación más efectiva. Acabo de escuchar en la entrevista anterior al ministro de Defensa el énfasis que está poniendo en la atención primaria y la detección temprana de los casos podría limitar el ascenso radical y brutal en cada persona del contagio. No estoy hablando solamente de limitar el número de contagios, que es la estrategia fundamental, sino que una detección temprana en una persona podría permitirle a la persona y a los especialistas concernientes, me refiero a los médicos, ver alguna manera de evitar una marcha galopante del COVID, ¿no? Ahora, claro, lo que usted dice es cierto, pero esto es casi, mire, como el viejo problema matemático de hacer del cuadrado un círculo. Ahora, yo quería ser un poco más precisa, ¿no? Usted dice, por ejemplo, luchar contra los monopolios. ¿Cómo luchar contra los monopolios si en este momento tenemos un sistema de monopolio vertical en el área de salud, donde los mismos dueños de las aseguradoras son los dueños de las clínicas y por ende fijan precios? Y se demoraron 100 días en llegar a un acuerdo, me refiero al Ejecutivo, con estas clínicas, para hacer un pacto con el CIS y que de esa manera los pacientes de coronavirus sean atendidos, porque las clínicas no querían dar su brazo a torcer y prácticamente fueron arrinconadas. ¿Cómo lograr que estos acuerdos caminen si tenemos en el país una empresa de oxígeno que controla prácticamente el 80% del mercado nacional, que incluso tiene contratos con el Estado, y en este momento hay mucha gente que no puede acceder al oxígeno y se está muriendo justamente porque es un bien escaso y porque no hay una oferta que haga más fácil la vida de quienes necesitan ahora este oxígeno medicinal que se convierte en algo vital? ¿Cómo luchar contra todo esto en una circunstancia en la que sí se necesita un pacto para sacar adelante al país, pero hay muchas cosas que van a necesitar una reforma de leyes, un cambio de estructura, una manera diferente de verlo, porque definitivamente esta pandemia ha desnudado todas las falencias que tenemos en nuestro país? Y ya le puse 2 ejemplos, cómo las clínicas han dominado y siguen dominando el sector salud y por otro lado el tema de oxígeno. 2 cosas que en una pandemia se han convertido en elementos que nos han jugado en contra. Mire, lo primero que tenemos que hacer es tener una visión realista de las cosas. No todas las clínicas pertenecen a grupos de integración vertical. Hay clínicas que, por el contrario, sufren la competencia de las otras clínicas que sí están amparadas por esa integración vertical, que ciertamente no es un modelo que ayude ni a los médicos ni a la población. Ese es un primer punto que tenemos que tomar en cuenta. Un segundo punto, decir que las clínicas dominan el sector salud, creo que es un error de concepto y no podemos seguir utilizando errores de concepto porque llegamos a situaciones que no son exactas y que no permiten la actuación clara. Si vamos a seguir pensando, como piensan algunos, que este país está explotado por 4 ricos abusivos y la clase empresarial piensa que está lastrada
por un capital humano deficiente, un Estado no funcional, y vamos a buscar enfrentarnos, yo creo que no vamos a poder resolver nada entre nosotros. La tarea entonces es buscar soluciones viables y posibles. En cuanto a lo del oxígeno, tiene usted toda la razón. Lo que ha pasado con el oxígeno es absolutamente censurable, cuestionable y tendría que resolverse a la brevedad posible. Esto muestra también cómo determinadas situaciones hechas con anterioridad no fueron corregidas en su momento. Entonces, esto es muy importante. Tenemos la inmediata urgencia de la pandemia. Necesitamos resolver una serie de problemas con la urgencia de la pandemia, pero no con parches, sino con soluciones de largo aliento. Le digo, figura en el Acuerdo Nacional un capitalismo social de mercado. Habrá quien ponga más énfasis en lo social y habrá quien ponga más énfasis en el mercado. También queremos buscar algún tipo de equilibrio entre estas cosas, porque como bien se ha dicho y como está planteado por el propio presidente de la República, sin inversión no habrá reactivación económica, pero esta reactivación económica tiene que verse con todo el cuidado de la vida. Primero la vida y después la economía. Pero lamentablemente una crisis económica como esta está llevando la pobreza a niveles feroces y podríamos tener no solamente una crisis de salud debido a la pandemia, sino una crisis alimentaria seria y estaríamos enfrentando situaciones de hambre que el Acuerdo Nacional ha buscado encontrar medidas con el compromiso Hambre Cero que presentó hace más o menos un mes y medio a los poderes del Estado. ¿Existe la apertura para incluir a los partidos políticos que no han participado por no tener representación parlamentaria? Estamos exactamente en eso y estamos buscando la forma en que vamos a hacerlo. Porque si queremos que los acuerdos del Pacto Perú ayuden a una transición que se viene muy pronto en 1900, mire la vejez lo que me hace decir, el 2021 y luego en el 2022 que vienen las elecciones regionales, necesitamos que la ciudadanía y las personas interesadas en política asuman estos compromisos del pacto, que repito, son intentos de conseguir una cancha equilibrada, una cancha que no esté inclinada a favor de unos y en contra de otros. Ahora, que haya una cancha sin baches y que haya una cancha que nos permita no solo un buen arbitraje, sino que los jugadores estén imbuidos del juego limpio. Y esa es la tarea del Acuerdo Nacional con el Pacto Perú. Ahora, señor Hernández, usted en el 2014 publicó 12 años del Acuerdo Nacional y ahí mencionó las brechas sociales que atraviesan al país lo fragmentan tanto como lo hace su accidentada geografía. Eso en el 2014, cuando tal vez la situación no estaba tan fragmentada, tampoco a nivel político, no tan polarizada como ahora lo está. Y le pregunto, como secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, pero también como psicoanalista, ¿qué ha sucedido con nuestra sociedad? Porque por un lado tenemos un ejecutivo que trata de hacer un pacto Perú y por otro lado tenemos un Congreso que parece ser no está de acuerdo, no está de acuerdo con el Ejecutivo y da ciertas normas que más bien no ayudan a la economía. Y por otro lado tenemos una sociedad que necesita salir a trabajar o que parece ser ya no le importa cuidarse. Entonces, ¿cuál es su análisis de esta sociedad en estos momentos, ¿no? En pandemia?
hay varias cosas que usted ha planteado que son realmente preguntas fundamentales que tenemos que hacernos. Preguntas que tenemos que hacernos los ciudadanos. Mire, ocurre que en estos momentos el Poder Ejecutivo ha propuesto un Pacto Perú que tendría que estar suscrito por los partidos políticos presentes en el Congreso y suscrito también o aceptado y asumido por los partidos políticos que van a competir en las próximas elecciones. Yo creo que una de las cosas primeras que tenemos que hacer es evitar las mutuas descalificaciones. Hay una avalancha contra el Congreso de la República. Y el Congreso, no nos olvidemos, representa la voluntad deliberante y dialogante del país. Si el país no tiene voluntad deliberante y dialogante, ¿cómo le vamos a pedir al Congreso que la tenga? Lo primero es que el país afirme su voluntad dialogante. Segundo, lo que usted dice, que planteé en el texto de hace ya 6 u 8 años, sigue persistiendo. Lamentablemente no hemos logrado aprovechar la bonanza relativa, no bien distribuida o lo que fuese, de los últimos 15 años. No se ha sabido aprovechar. Cierto es que las reformas de primera generación son mucho más fáciles de implementar que las reformas de la segunda generación, que son estas reformas del Estado, del sistema judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, como psicoanalista, podría encontrar razones históricas por las cuales somos así. Habría un gran geógrafo, como fue el señor Duroyaní acá en el Perú, que trabajó, que planteaba que nuestra diversidad geográfica cobraba también un precio en la integración nacional. Tenemos ahora las potencialidades de la digitalización. Por eso es tan importante en estos momentos apostar por la comunicación, porque creo que el sistema cibernético, de informático, nos podría permitir esta vez unificarnos. Un país que, si usted hiciera el experimento de hacerlo en relieve sobre un papel y luego estirar el papel, vería que tendríamos una superficie enorme. Esta superficie enorme está concentrada en los Andes, en las cejas de selva, en la parte de la costa que asciende, en los valles interandinos, etcétera. Todo eso que nos hace tan ricos, tan diversos, tan plurales, también nos ha mantenido terriblemente incomunicados. Porque la descentralización, que ha sido una aspiración inmensa de mucho tiempo, no se ha logrado consolidar lo suficiente. Y tenemos las críticas de un lado al otro. De parte del gobierno central se suele criticar a los gobiernos regionales y de parte de los gobiernos regionales al gobierno nacional. Entonces necesitamos buscar más bien efectividad y responsabilidad. ¿Cómo hacer esto? Necesitamos tomar en cuenta que esta pandemia nos ha enseñado que si no me cuido, no cuido al otro. Señora y que Hernández, si cuido al otro, no me cuido. Ajá. Entonces necesitamos salir de un individualismo absolutamente egoísta a una solidaridad. Sí. O si me permite hablar como Adam Smith, cuando menos busquemos un egoísmo inteligente. Exactamente. Yo quería preguntarle en su calidad de psicoanalista, ahora que aborda usted este tema sobre la importancia, lo plantea usted como un egoísmo inteligente, pero es finalmente entender que si yo me cuido, estoy cuidando a los demás.
no solamente a quienes viven conmigo, que son las personas que amo o que amamos, sino también a quienes con los que uno se cruza en la calle, en la bodega o de pronto en el trabajo si es que hay que asistir de manera presencial. ¿Qué explicación podemos encontrarle, doctor Hernández, a todas aquellas personas que no están respetando el estado de emergencia, que se reúnen a pesar de que está prohibido? Y no está prohibido por un mero antojo, está prohibido porque no nos encontramos en una situación de salud como para que esto sea viable. ¿Cómo explicar que a pesar de todo lo que se presenta y documenta sobre las consecuencias de no mantener el distanciamiento social, usar mascarilla y qué sé yo, esto continúa sucediendo en nuestra sociedad? Mire, le voy a contar algo ya que me habla en tanto que psicoanalista. Un miembro de mi sociedad mencionó en una televisión pública que muchas veces en situaciones en las cuales uno se está enfrentando a un riesgo de muerte, es tan difícil darse cuenta de esto que uno opta por negarlo a través de la fiesta, del trago, de la irresponsabilidad. Entonces creo que lo primero que tenemos que entender es que en el ser humano hay tendencias irrefrenables hacia el gozo, tendencias irrefrenables hacia la indisciplina, que necesitamos, por supuesto, frenar un gozo inmediato que nos va a traer después el drama y la muerte, y que por otro lado también tenemos que tomar en cuenta que para un joven estar enfrentando la muerte cotidianamente les debe producir una angustia infinita. Cuando se planteó esto, en nuestra propia sociedad hubo quienes ponían el énfasis en la responsabilidad y la vigilancia, y quienes ponían el énfasis en la necesidad de hacer un esfuerzo por entender y no satanizar a quienes hacen ese tipo de conductas absolutamente irresponsables, dañinas, peligrosas, pero que tienen un motivo que tenemos que descubrir para poder elaborar y poder frenar. Entonces, estoy de acuerdo con usted, necesitamos impulsar una real admisión de la responsabilidad personal, que en este caso es por necesidad solidaria. Si yo no me doy cuenta que al cuidarme cuido a otro y que al cuidar a otro me cuido a mí, creo que no vamos a poder derrotar esta pandemia. Y decirlo como usted lo está diciendo me parece importantísimo. Necesitamos hacer una profunda campaña de replanteamiento de la manera en que la persona vive su vida. Hemos estado acostumbrados los últimos años al consumo conspicuo. Se planteaba que la vida era una fiesta y súbitamente viene la pandemia y nos dice, no señores, la vida no es una fiesta, la vida es un velorio. ¿Cómo poder digerir esa transición? Demanda la capacidad psicológica, psicosocial, administrativa y cultural que tenemos que poder implementar. Porque pasar simplemente a decir, ellos tienen la culpa, o decir, esto es una represión de mi libertad, es no entender la gravedad de lo que estamos pasando. Doctor Hernández, muchas gracias por sus reflexiones esta mañana. Me quedo con esta frase, responsabilidad por necesidad solidaria. El doctor Hernández ha sido muy claro, tenemos que cambiar. No se trata ni de satanizar, pero tampoco se trata de ver la cosa como si no existiera. Existe, tenemos cifras, tenemos datos. Al menos 7 peruanos mueren cada hora por el coronavirus, de acuerdo a información que publica hoy el diario El Comercio. Entonces no estamos en una situación como para irnos de fiesta. Es momento de cambiar los hábitos y las costumbres por un tiempo nada más. Luego volveremos
cuando sea posible. Muchísimas gracias. Que además volvamos con un poco más de responsabilidad y pensemos que si bien la fiesta es necesaria, la vida no puede ser una fiesta. Así es. Y la vida es más necesaria que la fiesta. De todas. Si no hay vida, no hay fiesta. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Estaremos en contacto más adelante porque sin duda, ¿no es cierto? Sin duda vamos a seguir hablando del tema por lo que pasa en nuestra sociedad y por el acuerdo nacional y el Pacto Perú. Muchas gracias, doctor Hernández. Gracias por estar esta mañana. Gracias, siempre es un gusto escucharlo. ¿Información en vivo? Con Genaro Bernedo. Vamos para allá. Genaro, adelante. Nuevamente reforzar más de 100. Gracias, compañeras. Declaraciones del ministro de Defensa. Escuchemos. La población en el fortalecimiento de la atención primaria. Lo que nos está faltando, y creo que es de conocimiento de todos ustedes, son recursos humanos, o sea, personal especializado para llevar a cabo esa actividad. En un despliegue que está haciendo el Ministerio de Salud actualmente, con personal, se está contratando a este tipo de personal técnico para que pueda desarrollar y tomar acciones desde esos centros médicos, desde esas postas, y poder con todo el equipo tanto de bioseguridad para protección de ellos, como vacunas que estamos viendo actualmente, como todas las acciones para poder asistir a la población en el área geográfica correspondiente. Retomando el tema de las estrategias, ministro, si me permite breve nada más, ministro. Se han identificado todos los días, ministro, en bares, discotecas, a personas. ¿La estrategia va a cambiar? ¿La ley seca es una posibilidad, ministro? Conocedores de la realidad que tiene nuestro país, en la cultura y el comportamiento que hemos podido ver de cada uno de nuestros ciudadanos, y lo digo muy respetuosamente, creo que la ley seca serviría, ¿no?, el terminarla, serviría para que exista una gran concentración de personas en los lugares donde venden, para que lo puedan llevar a cabo en los días de que no hay cuarentena. Entonces, no queremos incentivar eso ni queremos llevar a cabo ese tipo de acciones. Sin embargo, ¿no?, por el momento no es una posibilidad. Lo que se está llevando a cabo, y vamos a hacerlo con mayor firmeza, es conjuntamente con los gobiernos locales asegurar la fiscalización de aquellos lugares que en el marco del cumplimiento de las normas y las restricciones de concentración de personas, me refiero a reuniones sociales, no se lleven a cabo. Lo que sucedió hace una semana, esa concentración de personas en la discoteca empezó a las 2 de la tarde. No empezó a esa hora, empezó a las 2 de la tarde. Entonces, existen algunas reuniones, ¿no?, y algunos centros en donde se concentran personas, y nosotros con los gobiernos locales, con nuestra policía y con las Fuerzas Armadas se va a dar cumplimiento a la tarea de fiscalización y a la tarea de no concentración de personas. Ministro, y tal vez en ese sentido, se puede endurecer el tema de las sanciones. Por favor, amigo para TV Perú, con respecto, bueno, preguntan. ¿Eso significa que se ha dado resultados esta orden de inamovilidad en estos 2 domingos? ¿Ya se tienen las primeras cifras, el primer balance de esto? No, aún no tenemos el balance porque el periodo en que se ha llevado a cabo esta inamovilización los días domingos es muy corto. Nosotros con este tercero y entrando al cuarto esperamos tener un resultado. Sin embargo, lo que sí puedo decir, porque esto es testigo de fe y ustedes lo han visto, de que las calles están vacías y las personas permanecen en sus domicilios. Y eso nos hace de que nosotros veamos que la protección que estamos llevando para cada una de nuestra población se cumpla, las restricciones se cumplan. 2 tipos de restricciones que nosotros hemos dicho, porque de la nada de la nada no se lleva a este tipo de acciones, porque la entidad calificada, que es el Ministerio de Salud, nos ha indicado de que científicamente se ha podido comprobar que como consecuencia de las reuniones familiares y las reuniones sociales está migrando el virus. Entonces, en este periodo, particularmente los días domingos, si ustedes van en todo el territorio nacional, ¿dónde hay mayor concentración de personas? En comercios, en las ferias, a nivel nacional. Entonces, estas restricciones que se están llevando a cabo es para proteger. Y respondiendo a su pregunta, sí nos está dando resultados en ese aspecto. Estamos evaluando cada uno de los actos que se vienen llevando a cabo. Si de acá a 2 semanas se ve en diferentes lugares o áreas geográficas, regiones y departamentos, de que está bajando la incidencia, ¿no?, se levantará. Pero lo que yo le pido muy respetuosamente a la población, puedan entender que todas estas acciones es para protegerlos. Estamos en un momento, como ustedes están apreciando, que los
los índices o las estadísticas están siendo favorables en lo que estamos llevando a cabo, con la disminución de fallecidos, pero no queremos ser triunfalistas, pero lo que queremos no es endurecer en la más medida, sino continuar con estas acciones para llegar a tener un escenario más favorable que el que actualmente o hemos tenido o que estamos llevando a cabo. Ministro, justamente mencionaba lo de la tragedia en Los Olivos. Desde entonces la versión oficial del gobierno había sido de que la puerta se cerró por acción de la gente. Sin embargo, ahora ha salido un video en el que se muestra que un policía estuvo parado en la puerta y la puerta estaba cerrada. ¿Qué es lo que tiene que responder el Ejecutivo ante esta nueva evidencia que ha salido en este caso? Mire, yo no quisiera dar información a priori al respecto, porque eso es un tema que está llevándose a cabo con los procedimientos correspondientes a cargo del Ministerio Público, y serán las investigaciones que indiquen y den en una parte respuesta al interrogante que usted nos ha dicho. Tengan la plena seguridad que estamos cumpliendo todos los procesos llevando a cabo en relación a este incidente, lamentable incidente que sucedió hace una semana. ¿Se contradice la versión que dio el capitán al momento de salir del local con lo que ha mostrado el video? Porque él mencionó que la puerta se cierra por el grupo de personas, pero el video dice otra cosa, ¿no? Les vuelvo a repetir, eso le corresponde a las autoridades correspondientes, ¿no? No quisiera dar ninguna información a priori, sino eso tiene un procedimiento, y tengan la plena seguridad que en virtud a las nuevas informaciones, a las informaciones, se llevará a cabo las acciones. No, con respecto a su pregunta, y me van a disculpar porque tengo que desplazarme hacia otro evento, si se va a fortalecer las acciones, sí, claro, pero a través de la fiscalización, como dije anteriormente, que se va a llevar a cabo en cada uno de los lugares donde no se deben llevar la concentración de personas. Porque al parecer no está dando resultados, por eso yo sí lo veo. La gente sigue asistiendo a las fiestas clandestinas, sigue habiendo más reuniones. Claro, pero si usted puede apreciar, eso ha disminuido. Obviamente es una realidad de que nosotros no nos estamos olvidando y no estamos tomando ningún tipo de acciones. Sin embargo, en el devenir, no podemos decir, porque es una acción que vamos a llevar a cabo los próximos días, es fortalecer y endurecer las acciones correspondientes para evitar este tipo de reuniones clandestinas. Entonces, las acciones que estamos tomando es en virtud de las informaciones que nos da la policía, en coordinación con los gobiernos locales, para endurecer la fiscalización. Quiere decir, si hay una discoteca, si hay un centro en que estaban acostumbrados, llamemos a decir, de que se lleve a cabo este tipo de acciones, vamos a tomar las acciones correspondientes, y me he permitido conversar también con la señora alcaldesa en que nos ayuden con su personal de serenajo, con informaciones para poder evitar este tipo de reuniones que no se pueden llevar a cabo. Cuando nosotros decimos que tenemos conocimiento y que se están llevando a cabo, ustedes pueden apreciar que ya no existe la cantidad de actividades que se habían, y paso a paso y por tiempo estamos reduciéndolos en el devenir de nuestras acciones. Muchísimas gracias. Permiso. Declaraciones del ministro de Defensa, quien llegó hasta San Juan de Miraflores junto a la ministra de Salud para una actividad en beneficio de los vecinos. Con ustedes, compañeras. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Genaro Bermedo por esa información en vivo. 9 de la mañana con 2 minutos. Antes de ir a la pausa, tenemos que dar dos noticias realmente tristes, Carla. Sí, bueno, yo les voy a dar la noticia del fallecimiento de Raúl Modenesi La Rosa, ex campeón peruano de natación y fundador del recordado restaurante Costa Verde. Aún no se ha dado a conocer el motivo de su fallecimiento. Eso lo estamos monitoreando y en cualquier momento les damos esa información. También ha fallecido el padre de la decana del Colegio de Abogados de Lima. Estamos hablando del doctor Juan Portocarrero Hidalgo, un connotado jurista, ¿no?, que además fue vicedecano del Colegio de Abogados de Lima entre los años 1987 y 1988. Nuestras más sentidas condolencias para ambas familias. Hacemos una pausa y volvemos con más en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Mañana con 6 minutos estamos en vivo por Nacional 103.9 y también por la señal de TV Perú.
Muy bien, vamos a seguir con más para ustedes. Vamos a hablar ahora sobre los temas económicos y, cómo no, el tema de la semana ha sido los efectos del retiro de fondos de la ONP. Para ello ya se encuentra con nosotras Eduardo Recoba Martínez, quien es analista económico. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Diálogo Abierto. ¿Qué tal, señor Recoba? Carla, Perla, buenos días, gracias. Bueno, el Poder Ejecutivo ha mencionado que observará la ley aprobada por el Congreso que permite a los aportantes de la ONP retirar hasta 4.300 soles porque generará daños sociales, económicos y por ser una norma inconstitucional, pero también ha mencionado que tiene propuestas. Queremos saber su punto de vista, si esto es realmente generará un forado, si una propuesta alterna podría funcionar. ¿Cómo sería? A ver, sí, la primera reflexión es que, digamos, la iniciativa del Congreso no, y creo que esto es un consenso, ¿no? Seas del color que seas como economista, yo creo que es una iniciativa poco técnica, ¿verdad? Hay que contextualizar para que los televidentes y los radioescuchas nos entiendan. La segunda reflexión es que, efectivamente, el efecto o el golpe fiscal, ¿no?, que es como técnicamente se conoce, sería fortísimo en caso pues de liberar o abrir este espacio de 4.300 soles para los aportantes a la ONP. No estamos hablando de alrededor de 13.000 a 15.000 millones de soles, que en verdad es una carga fiscal muy potente y que podría ser destinada, ¿verdad?, a ver si me dejo entender, a, digamos, situaciones o dimensiones urgentes en este momento, como es el combate contra la COVID-19. Ahora, señor Recoba, un segundito. Entendemos que efectivamente podría generar un forado, pero ¿cómo le explicamos, y esto sí es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo le explicamos a una persona que ha aportado durante muchos años pero no ha llegado a los 20 años y que no va a recibir absolutamente nada y que está en una situación nefasta en época de pandemia y que está sin recibir absolutamente nada y que los 4.300 soles le vendrían muy bien porque la está pasando mal? ¿Cómo le explicamos que efectivamente el gobierno le está negando esa oportunidad? Ese es el reto. Y, a ver, primero hay que explicarle que no es que el gobierno niegue una posibilidad de, digamos, de evolución o reconocimiento. Lo que podríamos explicarle en todo caso es que existen alternativas también fiscales que podrían de alguna manera mitigar esta situación como la que usted describe, ¿verdad? Estas iniciativas creo que ya se han dado durante estos 3-4 últimos días, ¿no? Y quizás no ir, digamos, de frente a esa UIT, a esos 4.300, sino ir de manera escalonada, ¿no es cierto?, provocando que haya efectivamente un reconocimiento, pero no de esa magnitud, porque esa magnitud podría dañar fiscalmente no solamente a este peruano, a esta peruana que necesita recibir este dinero, sino al resto de la economía. La ministra creo que fue muy clara al proponer una escala, ¿verdad?, una escala de devoluciones o de reconocimientos, y creo que esa podría ser una solución, y creo que esa es parte también de lo que se le podría explicar a los Señor Recoba, tenemos un problema con su comunicación, se entrecorta y no estamos entendiendo bien lo que nos está explicando. Vamos a llamarlo por teléfono para poder enlazarnos y que la calidad de la comunicación sea mucho mejor. Por favor, no vaya a cortar el video, porque el video sí va a salir, pero el audio va a ser por teléfono. Ahora, sí es importante, mientras hacemos este arreglo técnico, sí es importante lo que él menciona. La ministra María Antonieta Alba ha dicho también que los afiliados a la ONP con menos de 20 años deben tener una pensión. Este quizás es el punto más controvertido, pero más perverso de una ley de pensiones que durante muchos años no los ha mirado. Gente que ha tenido que aportar, porque es una obligación de acuerdo al contrato bajo el que un trabajador se encuentre, al sistema de pensiones. Optó por la ONP, no llegó a los 20 años de aporte y sin embargo no ha recibido ni un sol, y esa plata no es que esté allí, porque ya se ha explicado que no están en cuentas individuales como sucede con la AFP, pero sí que el pago existió, sí que el débito de la cuenta del trabajador existió. Entonces sí sería justo que a estas alturas
estas personas pudiesen recibir por lo menos una pensión, que es lo que ha propuesto la ministra de Economía. Señor Recoba, ¿está con nosotras nuevamente? Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí. Ya, ahora sí. No sé si me escuchó, pero estaba hablando sobre la propuesta del MEF sobre que los afiliados a la ONP con menos de 20 años reciban una pensión. ¿Cuál es su postura? Sí, justamente antes de que se interrumpiera la comunicación explicaba ello, ¿no? La propuesta a estos, digamos, a estas personas que tienen efectivamente digamos, no sé si un derecho, pero sí la prerrogativa de devolver los aportes, o por lo menos recuperarlos. Explicaba que hay escalas, ¿verdad? Que hay escalas que no necesariamente pueden golpear de manera fuerte la caja fiscal. Y en esa medida se puede trabajar en función a consensos, en función a diálogos, en función a coordinaciones y a sincronizaciones más técnicas, y menos, digamos, y posturas que busquen menos, no sé, pantallas o, en fin, que busquen menos discursos un poquito populistas, por decir algo. Yo creo que la escala de evoluciones podría funcionar, de hecho funcionó, ya lo hemos visto en el verano, ¿no? entre marzo y abril, con las AFP, en el caso de las AFP, y creo que este caso, esa puede ser la gran salida, ¿verdad? Ahora, en este momento hay una comisión de reforma en el Congreso de la República y también hay propuestas de parte del Ejecutivo. Lo que se busca es justamente cambiar puntos como este, ¿no? Como el que no llegue a los 20 años de aporte, sí que reciba una pensión, hacerlo de una manera que efectivamente los aportes lleguen a todos, porque creo que de eso se trata, ¿no? Uno aporta para tener una pensión a su vejez, más allá de la cantidad de años que haya aportado. El camino político de esto va a ser que el gobierno lo va a observar, probablemente el Congreso lo apruebe por insistencia, pero finalmente se presente una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, lo que va a tomar un tiempo para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pero a la luz de lo que ha pasado con el tema de los peajes, es decir, que el TC lo ha declarado inconstitucional, esta ley sobre el cobro de peajes, quiere decir que esta ley, más o menos podemos advertir que seguiría el mismo camino. Pero como digo, mientras se llega a ese punto va a pasar un tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que el TC se pronuncie. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer para que este dinero no signifique un forado en el tesoro público, la entrega de este dinero? ¿O es que sí, de todas maneras, se tendría que cumplir con esta obligación? No, pasar al Tribunal Constitucional, la experiencia nos indica que hay un 90%, perdóname que sea tan estadístico, un 90% de posibilidades, quizás un poquito más, de que el Tribunal Constitucional lo desestime, porque efectivamente es inconstitucional. Para que el público nos entienda, hay un artículo en la Constitución que no permite al Poder Legislativo normar sobre gasto, ¿verdad? Y este es el caso, ¿no? ¿Qué puede pasar en esos meses, ¿no es cierto? En esos meses de deliberancia, de debates, de que los cambien. ¿No? Yo creo que lo que los cambien. Pero bueno, yo creo que lo que puede pasar es que se aplique como decimos los economistas, perdóname el anglicismo, este booster, ¿no es cierto? Este escalonamiento, ¿no? de pensiones, y permita ir recuperando o devolviendo montos, ¿no es cierto? No la totalidad de esa UIT, no estaríamos hablando de 4.300 soles, estaríamos hablando en condicional de una cantidad menos, que golpee menos la caja fiscal. ¿Y por qué? Porque efectivamente tenemos, por un lado, una necesidad puntual, ¿no? de mitigar un golpe económico en esta muestra poblacional de pensionistas, ¿no? de exaportantes y aportantes, y por otro lado tenemos también la necesidad de combatir la COVID-19. No sé si me copiaron lo último. Sí, pero por ejemplo, digamos, la ley aprobada por el Congreso generaría daños ¿de cuánto aproximadamente? ¿De cuántos millones? De 6.167 millones aproximadamente, ¿no? Pero si es que la propuesta del MEF se aprueba, digamos, ¿va?
¿cuánto menos se gastaría? Es decir, como para poder entender un poco la situación. ¿Se tiene un aproximado? No hay datos todavía de cuánto sería este escalonamiento. Lo que sí tenemos es el dato duro de cuánto sería el impacto, digamos, en función a esa evolución de 4.300. Si sería una horquilla, un impacto entre los 13.000 a 15.000 millones de soles, que es una brutalidad de dinero. Yo creo que un escalonamiento, ¿no?, que también se puede aplicar, por ejemplo, es un paréntesis nada más, por ejemplo, impuestos para que los informales puedan colgarse a un sector formal, ¿no? Este escalonamiento en las pensiones definitivamente, no obstante, no hay datos todavía duros porque el MEF no los ha soltado, sería muchísimo menos, de eso sí estoy seguro, muchísimo menos que una carga o un peso de 15.000 millones de soles, ¿no?, que bien podrían ser destinados también para el combate de la COVID-19. Entonces, la economía es una ciencia de la elección, ¿no?, y es una ciencia de las buenas elecciones y de las buenas decisiones. Y nosotros vamos a asumir que hay un monto muy alto que nos va a golpear, ¿no?, y podemos, por otro lado, solucionar eso a través de un proceso de escalonamiento, un proceso para apoyar también a esa gente, porque hay que recordar que también existe una clase media trabajadora. La clase media, no toda la clase media pues es alta. Claro. Hay una clase media trabajadora que también tiene derecho pues a mitigar, a paliar esta crisis. Entonces, si sopesamos ambas opciones, vamos a encontrar que la opción, ¿no es cierto?, que está diseñando el MEF, consensuada o no con una iniciativa como la del Congreso, yo creo que es la más viable justamente para poder equilibrar la caja fiscal. Y una cosita más así pequeñita, no obstante, el Perú como economía tiene una potencia fiscal sólida, fuerte, honesta, ¿no?, porque tenemos una caja fiscal, eso tampoco nos hace inmunes y eso también la gente lo tiene que entender, ¿no? O sea, no porque tengamos o estemos bien posicionados a nivel incluso de América Latina, a nivel fiscal, es decir, con una potencia de gasto interesante, eso tampoco nos blinda, ¿no es cierto?, de ser vulnerables ante una crisis como la que estamos viviendo. Pero, señor Recoba, ¿eso es real? O sea, digamos, hasta hace un mes, 2 meses, o digamos, hace un tiempo atrás, ¿se podría decir que sí, efectivamente el Perú podría tener una economía estable, los bonos se los soltaban rápidamente, ¿no? Y ya habían mencionado que, digamos, la caída, ¿no es cierto?, de la economía iba a ser de 12%, pero en los últimos días la estimación de la caída de la economía del próximo año es más de 15%. Entonces, ¿realmente estamos en una economía a nivel de América Latina estable o bien o no tanto? A ver, la estabilidad es un término que tiene que ver con política económica, con política fiscal y política monetaria. Te voy a contestar como técnico, pero después voy a aterrizar para que todo el mundo me entienda. Pero también la estabilidad tiene que ver con un manejo a corto plazo, ¿verdad? La estabilidad tiene que ver con un manejo fiscal, con un manejo de los ingresos, de los egresos, para paliar crisis. Efectivamente, vamos a tener 2 dígitos, vamos a este 2020, el golpe va a ser duro, el crecimiento, que creo que por ahí también va tu pregunta, va a ser lento, ¿no es cierto?, va a ser tardío, nos va a costar crecer para el 2021, 2022, pero sí es cierto que tenemos una estabilidad. Sí es cierto que tenemos un manejo político desde la política económica, sí es cierto que tenemos potencia fiscal, como dije hace un ratito, y sí es cierto que tenemos un manejo monetario que, para que la gente nos entienda, tiene que ver con el mercado de crédito, con el mercado de dinero, ¿no es cierto? Sí es cierto que tenemos esas, digamos, esas potencialidades. ¿Tenemos las herramientas para controlar eso? Yo creo que sí, pero tenemos también al frente, ¿no?, un gasto brutal. Claro. Es como que tú tengas pues un presupuesto, no sé, para Navidad y puedas regalar a sobrinos, tíos, padres, a tus hijos, a tus hijas, recibes un bono brutal, ¿no es cierto?, por fin de año, ya, pero eso tampoco pues te va a hacer, o sea, o te va a blindar de los gastos después de Navidad, de enero, febrero y marzo. Las matrículas, o sea, tienes que pensar también de que por más que tengas un bono muy potente, ¿no? Bien, desde tus finanzas personales tienes que tener estas cosas. Muchas gracias. Estar lista, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista. De hecho, creo que usted mencionaba algo que me parece importante y es el equilibrio. Equilibrio tanto para la caja fiscal
como para hallar equilibrio, para hallar una solución para todas aquellas personas de la ONP que necesitan en este momento un salvavidas, que necesitan en este momento dinero para afrontar esta situación. Lo que hizo el Congreso, si tuvo buenas intenciones, tal vez. Lo cierto es que no se puede hacer. Entonces hay que ver la fórmula constitucionalmente de llegar a todos estos aportantes de la ONP y que en el más breve plazo sus demandas y su necesidad económica también pueda ser atendida. Antes de irnos también felicitarlo por su libro, ¿no? Entiendo que lo va a presentar. Hoy lo presentan, ¿no? Hoy a las 4. A las 4 en la Feria del Libro. Sí, justo lo tengo acá a la espalda. De casualidad lo puse, por si acaso. Sí. Sí, efectivamente. El pequeño Inca. Sí, efectivamente. El pequeño Inca. Sí, hoy día a las 3 de la tarde en la FIL virtual, evidentemente, pueden entrar al canal de YouTube de la FIL y ahí vamos a presentar este libro de aventuras, ¿no? Para los chicos, para las chicas, ¿no? Para los niños y los jóvenes. Muchas gracias. ¿No? Así que los economistas también escribimos. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Ganador del premio Cultura, me parece. ¿No? Del Ministerio, ganador del premio del Ministerio de Cultura. Muy bien, felicidades. Así es. Lo dejamos porque tenemos un poquito de Les problemas. agradezco muchísimo por Gracias. Por favor. Tenemos un Sigan. pequeño problemita ahí con la comunicación, pero muchísimas gracias por estar con nosotros y tratar de explicar de una manera sencilla y entendible lo que implica, ¿no es cierto?, poder retirar hasta 4.300 soles de la ONP, ¿no es cierto?, según lo que el Congreso está pidiendo y aprobado. Bien, vamos a hablar ahora de reactivación económica. 9 de la mañana con 22 minutos en simultáneo para Radio Nacional. Está con nosotras Julio Pérez Albán, vicepresidente de ADEX, porque este lunes la Comisión Multisectorial contra el Coronavirus se va a reunir para evaluar el inicio de la fase 4 de la reactivación económica. Justamente para saber qué es lo que se evalúa, qué actividades entrarían ya en actividad nuevamente, está con nosotras el señor Julio Pérez. Bienvenido, gracias por estar en Diálogo Abierto. Muy buenos días. Muy buenos días, señoritas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la oportunidad. ¿Qué tal? ¿Cuál es la lógica para considerar qué actividades se reanudan y cuáles no en esta fase 4? Ok. Desde la perspectiva del sector exportador al cual represento en ADEX, nosotros siempre hemos defendido primero es la salud, correcto. Entonces, si no tenemos un control, no voy a decir absoluto, pero medianamente regulado de la pandemia, es un poco complicado iniciar este tipo de actividades, ¿no? Porque ya incluyen a los clubes, a los gimnasios, creo, todas estas cosas. Entonces, es un poco difícil. Entonces, sería cuestión de evaluar y ver cómo vamos. Los últimos días creo que ha estado descendiendo la cantidad de fallecidos, pero eso no es suficiente porque nunca hay que descuidarse, ¿no? Entonces, habría que evaluarlo. Ahora, las actividades pendientes, dentro de las actividades pendientes están efectivamente gimnasios, cines, otros centros de esparcimiento, los vuelos también, mayores vuelos nacionales, incluso internacionales, abrir las fronteras. ¿Es posible que efectivamente las fronteras se abran? Las fronteras están abiertas para los vuelos de mercaderías y mercancías, claro, y vuelos sanitarios. Pero me refiero para los vuelos particulares, o sea, para las personas que tengan que desplazarse de manera particular. Eso es lo que todos deseamos. Yo creo que con los cuidados del caso se podrían reiniciar algunos vuelos a ciertos destinos específicos, ¿no? Pero teniendo todos los cuidados. Por eso le vuelvo a repetir, o sea, es cuestión de una persona enferma no va a rendir. Entonces tenemos que curar al país, tenemos que cuidarnos para definir estas etapas, ¿no? Claro. Ahora, hasta el momento, de acuerdo a la cantidad de actividades que se han reiniciado, más o menos bordeamos el 90% en materia de reactivación económica. ¿El 90% ya está funcionando? No, yo diría que no todavía, ¿no? Menos. ¿Cuánto? Yo calculo 70%. 70. No, 90 definitivamente no. Porque hay muchas empresas que están trabajando con muchas restricciones y había empresas que estaban trabajando con turnos de domingos y turnos nocturnos, pero ahora con el corte, ¿no? Con nuevamente los domingos parar el trabajo, esto también ha habido un pequeño retroceso, entonces no calculo que sea ese 90%. Ahora, hay ciertas demandas por parte de los empresarios, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de demandas para destrabar
qué para poder empezar con sus actividades, por ejemplo? Perfecto. Por ejemplo, en el sector exportador yo le cuento. Las exportaciones hasta junio han caído 32%, ¿no? Y en el primer semestre del año han caído 27%. Evaluando y haciendo unos números, más o menos nosotros calculamos que a fin de año vamos a caer entre un 30 y 35%. Esto sería regresar a los niveles del año 2016, o sea, 4 años atrás. Es una caída drástica. Recordemos que las exportaciones aportan al PBI casi un cuarto, ¿no? 25% del PBI casi son exportaciones. Entonces esto es importantísimo. ¿Qué estamos pidiendo de parte de ADEX, ¿no? La solución al problema sanitario es un sí o sí. O sea, eso es lo prioritario, como ya he mencionado anteriormente. Luego, el nuevo Plan Nacional de Competitividad. Se estaba desarrollando un nuevo Plan Nacional de Competitividad, pero esto fue pre-COVID. Ahora la situación en el mundo ha cambiado completamente, entonces necesitamos un nuevo plan de competitividad acorde a los nuevos tiempos. Y también estamos pidiendo la subida de la tasa del drawback. Y no lo tomemos por el tema, por el COVID, etcétera, porque esto siempre ha sido una solicitud nuestra, ¿no? De subirla de 3 a 8%. ¿Por qué? La infraestructura del país no es competitiva. Entonces, si no tenemos una infraestructura competitiva, debe haber una compensación. De otro modo, si no, nuestras exportaciones se ven disminuidas. No podemos competir con otras economías, ¿no? Entonces, 3 puntos básicos: solución al problema sanitario, defensa del drawback, nuevo Plan Nacional de Competitividad y el destrave, como usted mencionó, destrave de proyectos. Justo el Ministerio de Trabajo ha enviado un comunicado que se llama Comités Sectoriales de Reactivación del Empleo. Y hay un punto 30 que ellos mismos ponen, dice destrave o implementación de medidas puntuales relacionadas a sectores específicos. Y hay muchos sectores específicos que realmente necesitan el destrave, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un caso. Les voy a poner un ejemplo. Queremos desarrollar la industria del pisco, digamos, ¿correcto? Entonces, para desarrollar la industria del pisco, nosotros hacemos la vendimia. Y en lugar de esas uvas, después de la vendimia, pasarlas al proceso productivo para hacer el pisco, nuestro producto bandera, nosotros decidimos exportarlas. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, ¿cómo vamos a exportar las uvas si queremos hacer el pisco acá? Las exportamos, pagamos los costos logísticos y nuevamente las traemos y pagamos los costos de importación. Y recién hacemos el pisco. Ustedes dirán, oye, es una broma. Claro, por ejemplo, para el sector del pisco sí es una broma, pero le pongo este ejemplo tan gráfico, dando un ejemplo de un sector. El sector joyería y orfebrería, por ejemplo, utiliza oro como materia prima. Somos el 6º país productor mundial de oro y ese oro lo estamos exportando y las industrias que manufacturan joyería y orfebrería no pueden acceder a ese oro. Entonces es uno de los tantos proyectos que hemos presentado. Hemos presentado oficios al Ministerio de Economía y Finanzas, al PRODUCE, a MINCETUR, a SUNAT, a Energía y Minas. Entonces tenemos una receptividad clara de PRODUCE y de MINCETUR, pero necesitamos celeridad, por ejemplo, de parte de SUNAT y el MED. O sea, este tipo de cosas que es tan evidente. O sea, no podemos, nuestros propios recursos, no podemos estarlos importando si los tenemos acá en la mano. Nosotros queremos desarrollar, uno de los valores fundamentales de ADEX es el desarrollo de las empresas con valor agregado. Claro, entonces, o sea, no se puede hacer artesanía en oro, no se puede hacer trabajo en oro, porque se tiene que traer el oro, que es nuestro finalmente, pero de fuera. Imagínense, el 70% del oro en el mundo se destina a la joyería. El 70% del uso mundial del oro es joyería. Y nosotros, Perú, solo usamos el oro peruano para exportar 2.5%. Imagínense. Y a nivel mundial, esa industria representa 250.000 millones de dólares. Entonces, 250.000 millones de dólares y nosotros, de esos 250.000, solo somos 0.5% y menos todavía. Entonces, es una gran oportunidad. Este sector, por ejemplo, ha venido exportando más de 100 millones de dólares anuales, ¿no? Pero fácilmente podría ser una industria de más de 1.000 millones. Acá en el Perú tenemos 8 sectores grandes que exportan más de 1.000 millones. Entonces, nosotros necesitamos crear sectores
que exporten esta cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque el país necesita divisas, necesita fuentes de trabajo. Y la exportación clarísimamente es un canal para que esas divisas lleguen inmediatamente al país y generar puestos de trabajo. ¿Cuáles son esos sectores que están en las mismas condiciones que, que la joyería, por ejemplo? Las microempresas, hablemos de las pymes. O sea, las pymes, por ejemplo, acá tenemos una situación bien particular en el Perú, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer así con mis manos. La estructura empresarial en el mundo es un triángulo, digamos. Arriba están las grandes empresas, al medio están las medianas y en la base están las pymes. En todo el mundo, generalmente las pymes son el mayor número de empresas, pero en el Perú no existe ese triángulo, existe una línea y una base gigante, ¿no? Como un obelisco así y una base muy grande. En esa línea están las grandes empresas y las medianas, y la base gigante es las pymes. Nosotros necesitamos convertir esa estructura nuestra en un triángulo y hacer que esas pymes crezcan y se conviertan en medianas empresas. Entonces, las empresas grandes crean una estructura, crean una estructura, un enlace con las medianas y las pequeñas. Y necesitamos eso para que las grandes y las medianas jalen estas pequeñas y estas empiecen a crecer. Entonces, necesitamos, por ejemplo, que las pymes tengan mayor recepción de estos recursos que han venido, que provenían de Reactiva, ¿cierto? O sea, y lo bueno acá ya el gobierno sí ha reaccionado en esto rápido y ya se implementó la mesa para el desarrollo de las pymes, que va a estar funcionando los próximos días. Entonces, eso es un gran avance. Así también ADEX ha estado solicitando otras mesas, hablando de la mesa del sector de joyería y orfebrería, que ya ha sido presentada, produce, ya lo presentó al MEF, entonces estamos esperando la respuesta, ¿no? Claro, ahora, la reactivación o el inicio de la fase 4 de la reactivación económica se ha venido postergando, y se ha venido postergando por un tema de salud pública, ¿no? Todo va a depender de cómo evolucione el virus en nuestro país, la evolución epidemiológica del COVID-19. Lo que también es verdad es que esta postergación, ha dicho la ministra de Economía, ha costado 2 puntos porcentuales en la proyección de crecimiento económico para este año. Se tenía previsto primero que la fase 4 empezaba en agosto y ahora estamos hablando de una fecha estimada, señor Pérez, finales de septiembre, inicios de octubre. Así es, finales de septiembre, inicios de octubre. El tema, vuelvo a repetir, es la salud del país, es la salud del país. Por supuesto. O sea, el sector empresarial cuida muchísimo a sus trabajadores, ¿no? Nosotros desde un inicio hemos tomado las pruebas moleculares a nuestros trabajadores siendo competencia del Estado, pero no sé, hemos asumido para colaborar, porque acá tenemos todos juntos, tenemos que ver, ¿no es cierto? Entonces, y cada 15 días las empresas hacen estas pruebas serológicas para ver cómo va la evolución del virus, que está bastante controlado dentro de las empresas. El tema es, como ustedes saben, y todo el país sabe, la alta informalidad. De 70, estamos estimando que ya estamos en 75-80% de informalidad, y eso va a ser terrible para las futuras generaciones. Entonces, esto es una cuestión prioritaria también que el Estado debería atacar, y la empresa está para ayudar. La empresa enlaza, hace encadenamientos productivos. Y acá le doy otro caso. Miren, por ejemplo, la minería. Hay una gran minería informal. Si la minería informal conversa con el sector joyero de exportación, esto se puede dar un ganar-ganar y podemos sacar a muchos mineros informales, no ilegales, informales y volverlos formales, proveyendo el material para estas industrias. Por ejemplo, es un ejemplo clarísimo que se puede hacer de inmediato. O sea, muchas cosas pequeñas, rápidas, dependen de la voluntad política del Estado. Y claro, es cierto, es la voluntad política del Estado. ¿Y en qué medida los empresarios, yo sé que hay muchos que ayudan, pero en qué medida hay un compromiso social por parte de los empresarios con la ciudadanía, ¿no? O con la ayuda al Estado, digámoslo así, ¿no? Cuando usted menciona, estamos todos para sumar, ¿no? Sí. Para trabajar juntos. Sí. Nosotros, desde un inicio, el sector exportador, y hablo por mi gremio, el sector exportador ha venido apoyando enormemente. Desde un inicio dimos la alerta, nosotros
reunimos fondos para hacer campañas de donación de equipos de protección personal para nuestros médicos y enfermeras desde un inicio. Ha habido de parte gremial este apoyo y de parte de empresas particulares, de las grandes farmacéuticas, han apoyado con medicamentos y donaciones. De repente no hemos salido mucho en los medios, pero ese no es nuestro interés. Nuestro interés primordial es ayudar. Entonces lo hemos hecho desde un inicio. Y a la ciudadanía, ustedes nos dicen, primero hay que cuidar a nuestros trabajadores, que son parte de la ciudadanía. Entonces nuestros trabajadores, desde un inicio, como les comenté, han sido controlados y hay un seguimiento. Nosotros estamos haciendo parte del trabajo que corresponde al Estado, eso hay que reconocerlo. Estamos haciendo un seguimiento a ellos y a sus familias. Tenemos médicos y enfermeras de acuerdo a la ley, ¿no? Las empresas formales, exportadoras, y estamos siguiendo todos estos protocolos. Entonces esto es una gran ayuda para el país. Ahora, partiendo de esta idea, ¿no? Que la vida y la salud son primero, que eso no se negocia, todo va a depender de cómo vaya evaluando el virus o le pide el comportamiento epidemiológico en nuestro país. Pero, ¿cuánto impacta, por ejemplo, el confinamiento de los domingos en la reactivación económica o en la próxima reactivación de la fase 4? Yo calculo que entre 5 y 10% está impactando ya en las actividades que se venían realizando, ¿no? Eso lo digo por conocimiento propio. Entonces, ¿Eso en Lima o a nivel nacional? A nivel nacional, un 10% a nivel nacional, estamos calculando, ¿no? Por los domingos, solo por los domingos. Solo por los domingos. Pero como dije antes, no hemos llegado a desarrollar la potencialidad del sector. O sea, acá hay el sector exportador, algunas empresas grandes están recibiendo muchos pedidos. Acuérdense que nosotros dependemos del mundo. Está bien las compras que el Estado está promoviendo, ¿no? El intercambio con las pequeñas empresas, la campaña Cómprale al Perú, etcétera, etcétera. Eso está maravilloso. Pero recordemos que nosotros somos un pequeño punto en la economía mundial. Entonces, nuestro mercado grande realmente es afuera, es la exportación. Entonces, dependemos mucho de cómo se desenvuelva el sector internacional, de cómo venga la reactivación para nosotros ir midiendo los temas, ¿no? y ampliando la capacidad y todo eso. Lo que queremos más, y usted me preguntaba cómo apoyamos a la ciudadanía, es la creación de puestos de trabajo. O sea, nosotros como empresas formales pagamos absolutamente todos los impuestos. Muy pocas empresas exportadoras, pocas, han tomado esto de ¿cómo se llama? Cuando van a descansar a la casa. ¿Suspensión? Con suspensión perfecta de labores, muy pocas, ¿no? Lo que hemos tenido es que aguantar y dar trabajo y esperar que vengan las órdenes que felizmente han estado viniendo del exterior, pero no es suficiente. No necesitamos destrabar estos proyectos que les estoy mencionando urgentemente, porque esto rápidamente, pero se los digo así, rápidamente va a hacer que el sector exportador ayude mucho más al país, ¿no? Con generación de divisas y trabajo. Que esta crisis, la crisis más dura que hemos tenido en los últimos 100 años de nuestra historia republicana, la estamos pasando ahora. Entonces es cuestión es cuestión de ayudar a todos y ir para adelante. ¿Qué porcentaje del sector exportación se ha ido a suspensión perfecta entonces? Calculamos un 15% más o menos. Bastante bajo, ¿no? Sí, no ha sido mucho. Nosotros hemos estado aguantando. Muy bien. Para esperar eso, claro. Sí, no hemos querido perjudicar más a los trabajadores, ¿no? Muy bien. Estamos ahí, al pie del cañón. Muy bien, muchísimas gracias, señor Julio Pérez Albán, vicepresidente de ADEX, conversando sobre las demandas que le está haciendo el sector. ¿No es cierto? Una invocación final al gobierno, como digo, son cosas simples y acá mismo estoy tomando el papel que mandó el Ministerio de Trabajo, ¿no? Acuerdo destrave implementación de medidas puntuales. Entonces hay que revisar y entre el gobierno conversar, porque a veces muchos ministerios están enterados del tema, pero otros no. Entonces necesitamos que el Estado converse y destrabe en estos temas, como les he mencionado, el tema de la joyería, las pymes, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importantísimo y las divisas van a venir rápido. Muy bien, gracias. Muchas gracias a Julio Pérez Albán, vicepresidente de ADEX. Pausa comercial a las 9 de la mañana con 40 minutos y regresamos con más información en Diálogo Abierto.
Bueno, vamos a hablar ahora a las 9 de la mañana con 43 minutos en simultáneo por Radio Nacional con Óscar Pastor Paredes, director ejecutivo del organismo técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento, OTAS. Vamos a hablar con él sobre el aplicativo móvil Gotitas. Bueno, el OTAS, como bien lo ha dicho Perla, es el organismo técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento. Son los que fiscalizan de alguna manera el tema del agua, pero al interior de nuestro país. Para entender. Sí, para que nos brinde más detalles, ya está con nosotras Óscar Pastor. Buenos días, señor Pastor. Bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días a ambas. Un placer saludarlas y compartir los trabajos que hacemos en OTAS. Bueno, cuéntenos un poco, ¿en qué consiste este aplicativo móvil Gotitas? Sobre todo para que la gente que lo está escuchando y que lo está viendo también a nivel nacional pueda enterarse. Permítame precisar qué es lo que hace OTAS. Por favor. OTAS es un organismo técnico del Ministerio de Vivienda, cuya función es brindar asistencia técnica y financiera a las empresas prestadoras de agua y saneamiento al interior del país. Y en ese propósito, OTAS, como acabo de indicarle, tiene a disposición profesionales y recursos para mejorar la atención de los servicios de agua en estas empresas. Ahora, pensando en la protección del usuario, en su seguridad, en ese consumo y además que sea una facturación transparente, cuéntanos un poco de qué se trata Gotitas. Muy bien. Las empresas de agua tienen básicamente dos funciones. Una es producir agua y entregarla, y recolectar aguas residuales y tratarla, y la otra es facturar y cobrar el consumo del servicio. Yo le puedo indicar que durante toda esta emergencia las empresas de agua del país han producido la misma cantidad de agua que producían antes de la pandemia, a pesar de haber reducido el número de trabajadores por las razones que todo el mundo conoce. Sin embargo, por las disposiciones del gobierno, el procedimiento de facturación ha sido suspendido, no se puede ir a leer medidores a las casas en épocas de emergencia, y los sistemas de facturación han sido condicionados a un promedio histórico. Obviamente, los pagos también han sido restringidos y lo que hemos buscado en OTAS, conjuntamente con las empresas que están en OTAS, es facilitar primero la información hacia el ciudadano, hacia el cliente de las empresas. Primero hicimos un esfuerzo para que se puedan verificar estos datos a través de nuestras páginas web. Y se enviaban y se siguen enviando algunas respuestas a través de WhatsApp. Ha pasado el tiempo y los especialistas de las empresas y OTAS han desarrollado este aplicativo de nombre Gotitas, que tiene dos funciones. El primero es dar información a los usuarios para que puedan conocer la situación de su facturación y facilitar el proceso de pago. Así evitamos el desplazamiento hacia los centros de pago, evitamos las aglomeraciones y le damos facilidades para que a través de este aplicativo se pueda pagar utilizando cualquier tarjeta de crédito o cualquier tarjeta de débito, sin costo adicional. Entonces, este aplicativo lo que hace es acercar la empresa al cliente y esperamos seguir creciendo en estos aplicativos para que la población tenga mucha mayor comodidad y seguridad al momento de realizar sus transacciones. Este aplicativo móvil, ¿dónde va a ser utilizado por los usuarios de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento? ¿En qué lugares del Perú? Bueno, en principio, nosotros, OTAS tiene bajo administración 18 empresas y tumbes, o sea, 19 en realidad. Ya se han implementado en 15 de estas, las 4 deben estar implementadas en el transcurso de la semana y está disponible a todas las empresas del país. Como ellos saben, OTAS siempre está a disposición de las empresas para poder ayudarlos. Me permite, nosotros ya hemos instalado en tumbes, en Moquegua, en Hilo, Moyobamba, Barranca, Jaén, Tarapoto, Cañete, Pucallpa, Nazca, Utubamba, Bagua, Chiclayo, Chincha, Loreto, que ya tienen este aplicativo habilitado y hay pagos registrados con toda la facilidad del caso y la seguridad que esto requiere. ¿De qué porcentaje de pago a partir de esta aplicación? Bueno, nosotros, como usted comprenderá, nuestra aspiración como institución es que la mayoría de transacciones se haga a través de estos dispositivos. Pero también sabemos que cuando ingresa una nueva forma de pago, hay un tiempo de maduración y de aceptación de la ciudadanía.
En algunas ciudades como Moyobamba ya se está teniendo un crecimiento, Tarapoto ya se está teniendo un crecimiento un poquito más rápido. En otras está empezando, recuerde que este aplicativo recién tiene alguna semana en algunas empresas y en otras algunos días. Entonces, nosotros esperemos que en el transcurso de las semanas, y gracias a usted por permitirnos dar a conocer esta información a nivel nacional, que para que la ciudadanía se haga de conocimiento de este aplicativo, que es fácil de instalar en un celular, de cualquier celular, y a partir de ahí hacer pagos con toda seguridad. Y así evitamos el desplazamiento, las colas y los contactos y nos acercamos. Señor Pastor, durante todo este tiempo de la pandemia, al interior de nuestro país, digamos, que son los sectores que fiscaliza finalmente la OTAS o que revisa OTAS, ¿cuánto porcentaje de mora ha habido? Bueno, es indudable que ha habido un impacto en la cobranza de todas las empresas del país. Nosotros hemos hecho un análisis de las 19 empresas que están en OTAS. Si utilizamos como referencia que el mes de febrero se cobraba el 100%, hemos decaído hasta mayo, que llegamos al 35-38%, y a partir de abril ha empezado a recuperar y debemos estar ahora alrededor de un 70% de lo que facturábamos y cobramos en febrero. Hay una enorme instancia de recaudación en estos últimos 4 meses, y permítame precisar que el gobierno del Perú y el Ministerio de Vivienda ha garantizado la continuidad de la operación, aún se den estas situaciones de baja recaudación, a través de un decreto de urgencia, autorizando a las empresas a que utilicen fondos de inversión y fondos de reserva que tienen en sus cuentas, y cuando estos ya no son suficientes, el Ministerio de Vivienda, a través de los TAS, transfiere recursos para garantizar los pagos de personal, de insumos, energía, que permitan mantener la operación y mantenimiento de las 49 empresas del país. A la fecha, OTAS ya ha transferido alrededor de 8,5 millones, y esperemos que en el transcurso de las siguientes semanas y que vengan a seguir atendiendo con la normalidad que hacemos con las empresas de agua. Para asegurar este servicio de saneamiento en lo que viene siendo esta pandemia por el COVID-19, ustedes promueven 2 estrategias nacionales, entiendo. Una es Operación Alcantarillado y la otra es Plan Cisterna. ¿Podría explicarnos de qué van estas estrategias? Muchas gracias por la pregunta. En realidad el Plan Alcantarillado ya tiene, creo que 20 o 22 meses en el país. Ya estamos en una tercera etapa. Este plan lo que busca y hace es limpiar las líneas de alcantarillado de todo el país. Hemos llegado a más de 70 ciudades a nivel nacional. Todas las empresas de agua han recibido este apoyo de OTAS, esta asistencia técnica financiada por el OTAS, y consiste en desplazar vehículos que se llaman hidrojets, y estos limpian las líneas de desagüe y los buzones. Y ya debemos haber limpiado más de 4.000 kilómetros y más de 50.000 buzones en todo el país. ¿Cuál es el impacto del plan alcantarillado? Es que las incidencias de atoros han disminuido dramáticamente en todo el país, drásticamente diría yo, porque este es un plan de limpieza preventiva. O sea, no es hay un atoro y corremos a atender, esa es responsabilidad de la empresa. Lo que nosotros hemos dado asistencia es una limpieza preventiva en coordinación con las empresas. Son las empresas las que determinan el recorrido, el plan de trabajo de los cisternas, y OTAS lo que hace es poner los equipos, el personal y el presupuesto necesario para hacer esta limpieza. Así que en ese lado estamos contentos porque hemos contribuido desde el Ministerio de Vivienda y el OTAS con mejorar los servicios de alcantarillado en el país, y mucho más al haberlos puesto en la agenda pública, porque ahora se habla de la limpieza de alcantarillado, la gente exige que se mantengan limpias, y si uno exige que esto se mantenga limpio, va a tener la voluntad. Las autoridades, las mismas empresas nos piden que vayamos a brindarle asistencia, y eso para nosotros es una satisfacción, porque por primera vez se pone interés en una limpieza nacional del alcantarillado, y hay que hacerlo con la mayor responsabilidad del caso, ¿no? Y eso implica también una campaña de no ensuciar las alcantarillas, no echar basura, materiales, plásticos y esas cosas que
al final le causan un daño a la población. Ese es alcantarillado. Y el plan cisterna, por ejemplo, que es el reparto gratuito del recurso en 17 camiones, ¿cómo se fiscaliza el hecho de que no se cobre el agua? El Ministerio de Vivienda nos transfirió, nos cedió 25 hidrojets, que son los que hacen limpieza alcantarillado, y 10 cisternas para ese plan. El Consejo Directivo de OTAS el año pasado aprobó que estas 10 cisternas y otras 7 que vinieron después contribuyan con la distribución de agua en diferentes ciudades del país, también con presupuesto de OTAS. Y entonces, con un programa, nosotros hemos distribuido y seguimos en la medida de las posibilidades desplazando unidades para complementar el trabajo de las empresas. Es distribuir agua a zonas alejadas, conurbanas, y en muchos casos, como en Ica y en Tumbes, con mayor incidencia, y Chiclayo, llegamos a zonas que no son clientes de las empresas, que no son usuarios de las empresas de agua. Entonces, hay una intención ahí de, en estos momentos difíciles, tratar de llegar a la mayor cantidad de peruanos con este servicio. Claro, es importante, más aún porque en nuestro país hablamos de un aproximado de 8 millones de peruanos que no tienen agua potable. Lima es la ciudad más vulnerable por este tema, pero al interior del país, ¿cómo se distribuye esa falta de servicio? Mire, es cierto que hay una cantidad de peruanos que no accede al servicio de agua potable por red, ¿no? Y esa deficiencia se cubre a través de la distribución de agua por cisternas o por pilones. Obviamente esto no es lo deseable, esto no es lo recomendable, pero en tanto no llegue la red, hay un sistema que emplear. Y este sistema, digamos, estamos tratando de contribuir con ello a través de las empresas de agua. Muy bien, señor Pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contarnos un poco cuál es el trabajo de OTAS y sobre este aplicativo móvil Gotitas que ya está empezando a trabajar y que ya se encuentra en varias ciudades de nuestro país. Muchas gracias. Le agradezco y espero en una siguiente oportunidad darle los resultados y cómo el público ha acogido y está utilizando este sistema que es solamente para darles mayores facilidades a las empresas y a los clientes de ellas. Muchas gracias a Óscar Pastor Paredes, director ejecutivo de OTAS. Muy bien, ya faltan pocos minutos y queremos recordarles que mañana, a partir de las 11 de la mañana, puede ingresar a la página web, si usted está interesado, por supuesto, ¿no es cierto?, en ser voluntario a la vacuna contra el COVID, puede ingresar a www.vacunacovid.pe. En esta página encontrarán un enlace en color rojo, ¿no?, con la indicación "Deseo participar", que conducirá a un formulario de registro. El registro se cerrará automáticamente luego de que se hayan inscrito los primeros 3.000 voluntarios. Así es. Y luego vendrán otros 3.000 voluntarios más que serán parte de la organización que lleve a cabo el Centro de Investigación Clínica e Inmunizaciones de la Clínica Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto se abre en los siguientes días en cuanto se completen las etapas de registro y aprobación correspondientes. Repetimos entonces, ahí está apareciendo en el banner www.vacunacovid.pe. La idea es que la mayor cantidad de peruanos, llegando al tope, que son 3.000 y luego 3.000 más, puedan participar de estos ensayos clínicos y, por supuesto, ver qué tan bien funciona, ¿no es cierto?, esta investigación que se está desarrollando no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Comenzábamos más temprano, empezamos este programa hablando con Germán Málaga Rodríguez, que es justamente el investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia, y él nos decía que era en realidad un ensayo de vacuna bastante seguro, dijo él, que no tiene eventos adversos y que para el 8 de septiembre, esta fecha estimada 8 de septiembre, aproximadamente habrían 20.000 personas en el mundo que ya se habrían inoculado esta vacuna, entre los que van a recibir la vacuna 1, la vacuna 2 y también los placebos, todo dentro de los ensayos clínicos que desarrolla el laboratorio chino Sinopharm. Luego vienen otros laboratorios, porque más o menos 8 han prestado la atención para desarrollar estos ensayos clínicos en nuestro país, y yo ya les expliqué todo y muchas gracias. Muy bien. Nosotros nos despedimos entonces para todos los
a todas las personas que están en Nacional, por supuesto, y también en TV Perú. Ya saben, si usted desea inscribirse, inscríbanse en la página web que sale, bueno, ya salió, www.vacunacovid.pe. Y luego espere que lo llamen, por supuesto. Muchas gracias y que todo sea mejor para todos pronto. Buen fin de semana.